Hola a todos, en este video, que es nuestra entrega final de algunas derivadas importantes, vamos a calcular la derivada del seno de x y también la derivada del coseno de x. Bien, entonces, si yo quiero calcular, si yo tengo que f de x es igual al seno de x y yo quiero calcular la derivada, entonces f' de x va a ser igual al límite de cuando x tiende a, perdón, cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f de x más h menos f de x sobre h. Ok, entonces f' de x va a ser igual a el seno de x más h menos el seno de x y todo esto sobre h. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, no sé si recuerdan una propiedad y es que el seno de a más b, ¿a qué es igual? Es igual al seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar eso en que f, bueno, esto lo había explicado yo cuando hablo de funciones trigonométricas, esa propiedad que tiene la suma de ángulos. Entonces esto va a ser igual a el seno de X por el coseno de H más el seno de H por el coseno de X y todo esto menos el seno de X dividido por h. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos, por así decirlo, partirlo en partes que sean convenientes, en partes que nosotros conozcamos. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. Ay, yo he olvidado todas estas veces escribir acá. El límite cuando h tiende a 0. El límite cuando h tiende a 0. Bien, ese es un error bastante frecuente. Ok, entonces f' de x aquí va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0. Y entonces los invito a que hagamos la siguiente factorización. Yo tengo acá el seno de x y aquí el seno de x. Entonces puedo factorizar ese factor común, ¿cierto? Y diría que tengo el seno de x por el coseno de h menos 1, ¿cierto? Y esta expresión, que es más el seno de h por el coseno de x, todo esto dividido entre h. Bien, ya casi llegamos hacia donde queremos. Voy a separar esto de manera conveniente como f' de x igual al límite de cuando h tiende a 0 de el seno de x por el coseno de h menos 1 sobre h, ¿listo? Más el seno de h por el coseno de x sobre h. Recuerden que por leyes de los límites, entonces yo puedo dividir esto en los dos límites correspondientes, que serían. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar a hacer una simplificación. Acuérdense que aquí h tiende a 0. Entonces seno de x, como no tiene h, se comporta como una constante. O sea, el seno de x del límite de cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h. Y aquí le vamos a sumar, entonces, lo mismo. Coseno de x se comporta aquí como una constante, entonces me queda el coseno de x por el límite de cuando h tiende a 0 de el seno de h sobre h. Yo no sé si ustedes recuerdan ese video en el cual hablamos de límites trigonométricos y determinamos que este límite de acá vale 0 y este límite de acá vale 1. Con eso en mente, f' de x es igual al coseno de x. Bien, esto es un resultado muy importante, que la derivada del seno de x sea igual al coseno de x. Bien, es un resultado importante porque ahora ya podemos explicar por qué cuando teníamos la gráfica seno de x y coseno de x veíamos ese comportamiento de que cuando uno era 0 el otro era máximo o mínimo y viceversa.
¿Listo? Eso vamos a poderlo seguir viendo en nuestro estudio del cálculo diferencial. Ahora calculemos la derivada del coseno de x. Queremos calcular la derivada del coseno de x. Ok. Entonces esto es el límite de cuando h tiende a 0 de el coseno de x más h menos el coseno de x sobre h. Entonces ustedes ya se estarán imaginando que lo que vamos a hacer es apelar a la propiedad de la suma de ángulos para el coseno. Eso nos dice que el coseno de a más b es igual a lo siguiente. Eso es igual al coseno de a por el coseno de b menos el seno de a por el seno de b. Listo. Entonces nos va a quedar que esto va a ser igual al límite de cuando h tiende a 0 de el coseno de x por el coseno de h menos el seno de x por el seno de h menos el coseno de x y todo esto de acá sobre h. Entonces lo que vamos a hacer acá nuevamente es factorizar. Esto va a ser el límite de cuando h tiende a 0 de. Entonces veo que mi factor común entre estos dos términos es el coseno de x. Lo factorizo, coseno de x por el coseno de h, ¿cierto? Menos 1 y todo esto menos el seno de x por el seno de h. Y vamos a tener todo esto de acá dividido entre h. Ok, y esto va a ser igual entonces a qué. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente de separar esto convenientemente. Y esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de el coseno de x por el coseno de h menos 1 sobre h. ¿Listo? Menos el seno de x por el seno de h sobre h. Ok. Y aquí ustedes ya están viendo lo que va a suceder. Esto va a ser igual al límite de ambas cosas, ¿cierto? Pero yo sé que este límite de acá vale 0 por ese video que vimos de límites trigonométricos, ahí lo demostramos todo. Y este de aquí vale 1. Entonces eso va a hacer que toda esta expresión de acá se nos cancele y la de acá se vuelva la de aquí. Entonces esto nos da que nuestro resultado es menos el seno de x. Bien, resultados importantes, la derivada del seno de x es igual al coseno de x y la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x. Ya con esto y con algo que vamos a introducir más adelante, podremos calcular las derivadas de tangente, cotangente, secante, cosecante, pensando precisamente en la definición. Por ejemplo, que tangente de x es seno de x sobre coseno de x, pero para eso entonces tendremos que introducir algunas reglas de derivación. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.